Les estaba diciendo entonces que si es que nosotros quisiéramos eh, construir o reconstruir este sistema digestivo para que opere de la manera en que esperamos que funcione el sistema digestivo, es decir, con la capacidad de procesar el alimento para obtener nutrientes y que esos nutrientes luego sean absorbidos por el cuerpo, necesariamente tenemos que integrar el funcionamiento de estos órganos mayores con estos órganos o estructuras menores, que son parte o que son complementarias del sistema digestivo. Para hacerlo entonces tendríamos que reconstruir el sistema nuevamente y considerar no solo entonces las estructuras mayores, sino también las estructuras menores o órganos menores. Ahora sí, el sistema se visualiza completamente integrado y podríamos proceder a observar su funcionamiento dándole de probar otro alimento. Eh, por ejemplo, podemos probar este trozo de pie. Aquí tenemos la composición nutricional de este trozo de torta y lo que podemos hacer entonces es alimentar a este sistema digestivo. Ahora sí, el análisis nos muestra que el proceso que experimentó el alimento en el sistema implicó una absorción significativa de azúcares, de aminoácidos, de ácidos grasos y de agua. Y esa absorción justamente fue posible gracias al proceso de descomposición del alimento que está ocurriendo al interior del sistema digestivo, tanto por acción de los jugos gástricos como de las enzimas secretadas por los distintos tipos de células que están en el interior del estómago y el interior del intestino, también por eh, la bilis y el jugo pancreático y las enzimas que contienen esos, esos fluidos que van a facilitar justamente la descomposición de las proteínas, que van a facilitar la descomposición de los ácidos grasos de los hidratos de carbono complejos. Todo ese proceso va a conducir entonces a, a la absorción de nutrientes por parte de principalmente los capilares sanguíneos. De allí esos nutrientes se van a distribuir a lo largo de todo el organismo para llegar a cada una de las células del cuerpo. Lo mismo que una parte del agua que es absorbida y una parte de los lípidos que son absorbidos por los vasos linfáticos.
Bueno, ese es el funcionamiento de la animación. Es un dispositivo bien interesante para explorar qué ocurre con las distintas estructuras y qué ocurre con este proceso de absorción de nutrientes. Espero que si tienen oportunidad de revisarlo puedan verlo con mayor detalle y configurar distintas posibilidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre esta descripción que hice del recurso? Profe, ¿Sí? pero para poder lograr el proceso, por ejemplo, en este caso del sistema digestivo que usted nos mostraba, Uh-huh. y en un momento usted como que armaba por parte el sistema. ¿Sí? Si es que no lo armas bien, no puedes como generar eso, o igual nomás, como que si no lo armara bien. Claro, digamos, la simulación está configurada para que el funcionamiento sea lo más semejante posible a cómo funciona el sistema digestivo, y en ese sentido eh, optimiza la absorción de nutrientes para un sistema digestivo correctamente formado o adecuadamente formado. Eh, de todos modos, si es que uno hace variaciones en el sistema digestivo que está ahí disponible, uno podría obtener un sistema digestivo que absorba ciertos nutrientes, que absorba una cierta cantidad, sin que necesariamente coincida completamente con el sistema digestivo humano. Eh, pero justamente lo interesante está en hacer, digamos, pruebas, comparaciones. ¿Qué ocurre si comparo un sistema digestivo completo en el cual incluyo intestino grueso, intestino delgado? ¿A qué pasa si lo comparo con un sistema digestivo que no incorpora alguna de esas estructuras? Por ejemplo, ¿qué pasa si dejo afuera el duodeno? ¿Qué cambios ocurren en términos de absorción? Y uno puede observar justamente esas variaciones. Y como vimos en el ejemplo inicial que yo puse, que era una reconstrucción completamente distorsionada o desordenada de los órganos mayores del sistema digestivo, si no incorporaban ninguno de los órganos o estructuras menores, entonces no se observaba absorción alguna. Eventualmente, si incorporo algunas estructuras menores, se puede apreciar algún nivel de absorción, pero nunca va a ser tan eficiente como el sistema que estaría correctamente montado. Ah, ya. ¿Ya? Por ahora yo, bueno, descarté la opción de hacer uso de este dispositivo para un taller o para un foro. Se los dejo como un recurso complementario que ustedes eventualmente pueden revisar. Profe, tengo ¿Alguna una otra? duda con Sí, respecto a la evaluación. díganme. Em, por ejemplo, cuando yo empiece mi grabación, ¿tengo que Ujú. decir mi pregunta o solo empiezo a responder al tiro? Puede empezar a responder directamente porque, digamos, vamos a saber cuál es la pregunta que usted está respondiendo, eh, porque eso va a estar anotado, y por otra parte yo espero que su respuesta también de alguna manera lo deje claro, de qué es lo que está hablando. Eso es lo mínimo, ¿ya? Así es que no es necesario que repita la pregunta o que parafrasee la pregunta. Directamente, si alguien usted le hace la pregunta, se formula la respuesta. Ya, y lo Profe, otro son ah, mínimo 2 minutos y máximo 3. Claro, mínimo 2 y máximo 3. Ya, gracias, profe. Katy me pregunta si es solo audio con video. Yo por ahora les estoy pidiendo solo audio. En esta oportunidad, solo audio. profe, yo tengo otra duda. ¿Sí? Tengo que referirme a responder la pregunta como si la otra persona no supiera nada. Eh, dijimos que la otra persona es un Por ejemplo, estudiante. en mi pregunta. Uh-huh. Ah, ya. Por ejemplo, mi pregunta que habla sobre el aparato locomotor, también tengo que dar como una introducción de lo que es y de ahí de referirme a una enfermedad. Eh, digamos, es una posibilidad. O puedo hablar directamente de la enfermedad. Lo importante es que recuerde que en ese caso la pregunta es un ejemplo de cómo afecta
una enfermedad al sistema, por ejemplo, muscular o al aparato locomotor. Entonces, usted puede hablar directamente de la enfermedad, pero de alguna manera tendrá que hacer una relación que le permita describir de qué manera esa enfermedad está impactando en las estructuras que corresponden a ese sistema. Y entonces ahí inevitablemente va a tener que hablar de qué es lo que caracteriza o qué es lo que compone y cómo funciona el sistema en cuestión. Así que son cuestiones relacionadas. Por supuesto, la manera en que usted responda depende mucho de su propio estilo, pero si tuviese en la posición de ser una profesora que le responde una duda a una estudiante, por supuesto la estudiante ficticia no le va a hacer la pregunta desde la nada, sino que asumimos que usted ha estado en clases con ella, están a lo mejor desarrollando la temática de los sistemas del cuerpo humano, y entonces la estudiante le formula una pregunta que es la que usted eligió. Y por lo tanto usted le responde de la manera lo más informada posible, haciendo uso de los conceptos científicos que correspondan, de las descripciones científicas que correspondan, y puede partir de lo más general a lo más particular, o de lo particular a lo general. Eso lo define usted en función de su propio estilo. Profe, Ya, gracias, profe. De nada, ¿sí? la consulta es que yo recién estoy como cachando todo. ¿Tengo que Ah, ya. elegir yo la pregunta que quiero responder? Sí, usted elige. Hay un listado de 11 preguntas y usted elige una. Ya, profe, gracias. Ok. Bien, entonces quisiera pasar a la última parte de esta sesión, y para ello entonces quiero compartirles una breve presentación que tiene que ver con esta temática de cierre, y que de alguna manera también es un marco para la evaluación, porque la evaluación está inspirada hasta cierto punto en esta temática, que es la relación entre nutrición y salud. Sin duda, algunas nociones que ustedes tienen presente o que han revisado previamente, así es que nuestra intención aquí no es tampoco profundizar en ello, sino que reconsiderar algunos temas y precisar otros. Lo que quiero resaltar es básicamente la importancia de los nutrientes. Recién estábamos hablando justamente de nutrición y cómo los nutrientes son absorbidos por el cuerpo desde el sistema digestivo en relación dinámica con el sistema circulatorio. Así es que lo primero que tenemos que reconocer es que es un proceso, digamos, circular o dinámico que involucra por lo menos 4 elementos. El elemento práctico concreto es el hecho de que nos alimentamos, el hecho de que ingerimos alimentos. En general, este proceso, por supuesto, es voluntario. Nosotros nos alimentamos cuando podemos o cuando queremos, y por eso decimos que es discontinuo. Pero al mismo tiempo, un aspecto importante de la alimentación, y que tiene que ver justamente con el sentido de esta temática, es que es una actividad susceptible de ser formada, de ser educada. La alimentación entonces es un proceso en el cual los alimentos juegan un papel central, y llamamos alimento todo aquello que comemos o que bebemos. Pero lo central desde el punto de vista nutritivo no son los alimentos en sí, sino aquello que componen los alimentos. Aquellas sustancias justamente que finalmente no son otra cosa que sustancias químicas que constituyen los alimentos, y que son las que nos van a proporcionar en el nivel más básico la energía y la materia que necesitamos para nuestro desarrollo biológico. Energía y materia que necesitamos a nivel celular. Digamos, cada una de las células de nuestro organismo va a consumir parte de la energía y de la materia que ingresa desde los alimentos, y que es descompuesta hasta su nivel más elemental en términos de sustancias químicas
a través del sistema digestivo. Así es que desde un punto de vista biológico, la nutrición justamente es ese proceso en el cual el organismo incorpora estas sustancias químicas. Las incorpora justamente para el desarrollo de sus procesos básicos. En general, este proceso de nutrición, que no es otra cosa que la incorporación de estas sustancias químicas, que es lo que llamamos nutrientes, es un proceso que ocurre de manera autónoma, que no depende de nuestra voluntad. Sin embargo, como sabemos, para que pueda ocurrir esa absorción de nutrientes, hay una serie de procesos que están asociados y que parte de ello es lo que estuvimos revisando. El ejercicio de alimentarse propiamente, el proceso de digestión, el proceso de respiración, la circulación sanguínea y la excreción. Cuando hablamos entonces de nutrientes y de nutrición, estamos hablando de algunas sustancias o de tipos de sustancias bastante elementales y que las clasificamos fundamentalmente en estos 6 grupos, cuya, digamos, funcionalidad dentro del organismo depende justamente de su naturaleza. En general, todos los nutrientes nos van a proporcionar energía, distintas cantidades de energía. Sin embargo, también van a desempeñar distintas funciones estos nutrientes dependiendo de su propia composición. Así, por ejemplo, los carbohidratos efectivamente nos proporcionan energía para el mantenimiento de la actividad física y de la actividad mental. Las grasas también nos proporcionan mucha energía, pero al mismo tiempo sirven como un reservorio de energía, para almacenarla en el cuerpo. Las proteínas, en cambio, vamos a ver, cumplen una función más bien estructural. Si bien también nos proporcionan energía, son materia prima para la producción de células y tejidos, o de los componentes de las células y por tanto de los tejidos. Los minerales y las vitaminas van a tener fundamentalmente un rol de regulación, de mantener, digamos, van a cumplir funciones importantes en la mantención del equilibrio del organismo. Y la fibra, que es una forma de carbohidrato que no podemos digerir, que el organismo no tiene la capacidad de digerir, va a jugar o juega de hecho un rol importante en optimizar o en facilitar los procesos de digestión especialmente. Cuando hablamos de carbohidratos, entonces básicamente estamos hablando de azúcares complejas, de glúcidos o de hidratos de carbono o de sacáridos. El proceso de digestión en este caso entonces consiste en la descomposición o separación o transformación de estos carbohidratos, que son moléculas complejas, en moléculas de glucosa que son más sencillas o más simples. Este proceso en general ocurre por la acción de enzimas digestivas, que son las mismas enzimas que están en la saliva, las amilasas. ¿Profe? Sí, dígame. Glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos son sinónimos de carbohidratos, ¿cierto? Sí, efectivamente. Son todas denominaciones para referirnos al mismo tipo de nutrientes. Pensemos que son azúcares complejas, digamos, moléculas de azúcares complejas. Aquí tenemos, por ejemplo, glucosa, sacarosa, fructosa, la lactosa de la leche y otras como almidón, tanto de los cereales como de las legumbres. De los lípidos y las grasas, lo que podemos decir es que, bueno, son todavía estructuras moleculares más complejas aún,
cuya justamente descomposición a nivel digestivo es más difícil, eh, y que desempeñan distintos roles, distintas funciones cuando son incorporadas en el organismo. Sirven para constituir estructuras por una parte, por ejemplo la membrana plasmática de las células incorpora estas moléculas de ácidos grasos que le permiten justamente a la célula hacerse impermeable. Pero al mismo tiempo, en la medida en que estos ácidos grasos se van acumulando en cierto tipo de tejido, como el tejido adiposo, entonces se constituyen en reservas energéticas para el cuerpo. Y esos mismos tejidos sirven como aislante térmico para el organismo y entonces facilitan el proceso de homeostasis, de mantención de equilibrio de la temperatura. En el caso de las proteínas, como habíamos mencionado, desempeñan un rol fundamentalmente estructural, digamos, digamos, es su función más importante, su efecto más importante a nivel orgánico, ya que constituyen las estructuras a nivel celular, en todos los tipos de tejido que uno puede encontrar en el cuerpo. En general, las proteínas en el sistema digestivo van a ser son estructuras muy complejas, molecularmente muy grandes, y que van a ser en el sistema digestivo separadas en estructuras moleculares cada vez más pequeñas para finalmente obtener aminoácidos y proteínas básicas. Profe, ¿Sí? cuando se refiere a constituyen estructura, ¿es que ayudan a que se formen estas estructuras? ¿O a qué Digamos, se refiere? claro, las proteínas, estas proteínas pequeñas y los aminoácidos, los distintos tipos de aminoácidos se van a distribuir por todo el organismo. A nivel celular, lo que va a pasar es que las células van a incorporar estas proteínas y estos aminoácidos, y entonces las células van a desarrollar sus procesos internos como maquinitas biológicas que son, y dentro de esos procesos celulares, una de las cosas que realizan las células justamente es, por ejemplo, reproducirse o recomponer o reconstruir la membrana celular, y van al mismo tiempo generar, digamos, productos de desecho de sus propios procesos internos, y en ese proceso van a, entre otras cosas, producir proteínas también, por ejemplo, como el colágeno, y esa proteína, en particular el colágeno, es muy importante, por ejemplo, en el tejido conjuntivo. Entonces, las proteínas que incorporamos a través de los alimentos, que van a hacerse parte, entre comillas, de la maquinaria celular, van a servir para la construcción, para la fabricación de nuevo tejido, ya sean nuevas células o material de desecho de las células que se hacen parte del espacio intercelular, e incluso de fibras de proteínas como el colágeno que constituyen, entre otras cosas, el tejido conjuntivo. Así es que cuando hablamos de estructura, de constituir estructura, estamos hablando literalmente de construir, digamos, órganos, de construir tejidos, de construir partes del cuerpo humano, literalmente. Aquí hay ejemplos de cómo el colágeno, por ejemplo, como proteína, se hace parte de los huesos, de los cartílagos, de los tendones, de los ligamentos, etc. En ese sentido cumplen un rol estructural, pero no es que las proteínas por sí solas se incorporen al organismo y se hagan parte de los distintos órganos, sino que está mediado ese proceso por la organización celular y por la maquinaria celular. Dependiendo de las células que utilicen estas proteínas y dependiendo de las células que utilicen ciertos aminoácidos y no otros, entonces el resultado es distinto. Cada célula de cada tejido cumple una función y obtiene un resultado acorde a su función.
De la misma manera, entonces, estas proteínas también van a conformar enzimas. Recién veíamos o mencionábamos algunas enzimas asociadas a la digestión, las enzimas digestivas. Entonces, estas proteínas van a justamente jugar un papel en las reacciones químicas que están ocurriendo a nivel de absorción de nuevos nutrientes. Y por supuesto, en general, van a jugar un papel a nivel de reacciones químicas al interior de las células. Así también van a hacerse parte de, por ejemplo, de las células que conforman los anticuerpos y algunas hormonas que regulan otros procesos internos. Así que las proteínas juegan un papel clave justamente en una serie de procesos internos que desarrollan las células y que por supuesto tienen impacto a distinto nivel organizacional en el cuerpo. Siempre en relación con las funciones que desempeñan las células en el contexto de los órganos y sistemas a los cuales pertenecen. Las las sustancias minerales y las vitaminas, como habíamos mencionado, cumplen funciones fundamentalmente reguladoras o sirven a la regulación de distintos procesos orgánicos. En general estamos hablando, en el caso de las sustancias minerales, de sustancias inorgánicas, por ejemplo, carbonato de calcio, fosfato cálcico, que se hacen parte de las estructuras del esqueleto. O sea, se hacen parte de los huesos, o el fierro que se incorpora a la hemoglobina, por ejemplo, son básicamente sustancias químicas que directamente se incorporan desde los alimentos y que van a encontrar un rol o una función a través de alguna célula especializada o de algún órgano especializado. Mientras que las vitaminas son compuestos todavía más complejos, son compuestos orgánicos muy complejos y que regulan fundamentalmente algunos aspectos del funcionamiento del organismo. Aquí hay un subconjunto de algunas de las vitaminas que se conocen. Fundamentalmente las vitaminas se separan en dos grupos, aquellas que son solubles en agua y aquellas que no son solubles en agua. Lo importante es que todas ellas, de alguna manera, son esenciales para el funcionamiento del organismo en la medida en que desempeñan esta función de regulación, pero al mismo tiempo hay que, digamos, son componentes de doble filo, porque aquí dice explícitamente en dosis adecuadas, cuando uno efectivamente se produce un desbalance de vitamina en el sentido de que hay carencia o de que hay exceso de vitamina, entonces se va a desarrollar algún tipo de desequilibrio que va a desencadenar algún tipo de problema orgánico. Así que pueden llegar a ser dañinas las vitaminas en la medida en que se tenga un sobreconsumo de ellas. Otro de los nutrientes clave, aunque bueno, en estricto rigor no es un nutriente, sino que es un medio para el transporte de los nutrientes, es el agua. El agua, como ustedes ven en este diagrama, constituye casi un 65% de la composición del cuerpo en relación con los otros tipos de nutrientes. Y resulta fundamental justamente para todos los procesos químicos que se realizan al interior del organismo, tanto adentro como fuera de las células. Tanto en el citoplasma como en el espacio intercelular, el agua es el medio en el cual están ocurriendo todos los procesos químicos. Incluso la sangre está compuesta fundamentalmente de agua, lo mismo que la linfa, que es el líquido que recorre en el sistema linfático. Y por lo tanto, si la sangre está compuesta fundamentalmente de agua, entonces es el medio a través del cual también se transportan los nutrientes. Recibí una señal, pensé que se había acabado el tiempo, nos quedan 8 minutos.
¿Algún comentario o pregunta antes de continuar? Quedan muy poquito. Entonces, bueno, fundamentalmente, dados estos nutrientes esenciales para el funcionamiento y el desarrollo del organismo, tenemos que tener en consideración sus respectivos roles o funciones dentro del organismo, así como la energía que nos proporcionan, que la energía que le proporcionan a las células para el funcionamiento o para el desarrollo de sus procesos internos. Así es que podemos hacer estimaciones, por ejemplo, de la cantidad de energía que los alimentos nos proporcionan con una relación de este tipo. 1 gramo de carbohidratos nos proporciona aproximadamente 4 calorías, lo mismo que 1 gramo de proteínas, aproximadamente 4 calorías, lo mismo que, bueno, y 1 gramo de grasa nos proporciona aproximadamente 9 calorías. Por una parte, es importante entonces la cantidad de energía que nos proporcionan los alimentos para el desarrollo de los procesos celulares y por lo tanto del organismo, pero no tenemos que olvidar nunca el balance que implique o que implican las distintas funciones y roles que cumplen los nutrientes. Es decir, la energía no lo es todo, sino que también el equilibrio de los roles que desempeñan cada uno de los nutrientes. Vale la pena recordar que la caloría es una medida, una unidad de medida de la energía. Cuando hablamos de kilocaloría estamos hablando de 1000 calorías. Y por supuesto cuando hablamos de consumo energético o de necesidades energéticas, tenemos que considerar que esas necesidades dependen de varios factores, pero principalmente dependen de la edad del individuo, de la persona de la cual se trate, y depende de la actividad física que desarrolla la persona. Como referencia podemos considerar estos valores que están indicados acá, entre 2.500 y 3.000 kilocalorías por día, como máximo para este periodo etario, entre los 15 y los 18 años, lo que se requiere o lo que consume el organismo para funcionar adecuadamente, en promedio, digamos, en este rango etario. Y como referencia, la sola actividad de estar sentado o de estar sentada consume o implica un requerimiento energético de 100 kilocalorías por cada hora. En contraste con caminar rápido, por ejemplo, que requiere más del triple de esa cantidad de energía, 320 kilocalorías por hora. De manera que cuando pensemos en nuestra salud desde el punto de vista de la nutrición, tenemos que considerar estos dos elementos. Tenemos que considerar el balance de los nutrientes que nos permita mantener el equilibrio de las funciones internas o de las funciones que desarrollan esos nutrientes al interior del organismo. Y por otra parte, la demanda energética o la necesidad energética que nuestro organismo tiene en función de nuestra edad y en función de las actividades que desarrollamos. Allí es donde juega un rol central lo que llamamos la dieta, es decir, el conjunto de alimentos que consumimos o que digerimos habitualmente, tanto en cantidad como en proporción. Lo importante es que esta dieta sea completa, en el sentido de que contiene todos los tipos de nutrientes que necesitamos, y también equilibrada, en el sentido de que esos nutrientes estén distribuidos de manera adecuada, en una proporción adecuada. Para hacer una primera evaluación de ese equilibrio, es que se proponen distintos tipos de recursos, digamos, dispositivos instruccionales que nos pueden servir para analizar o para visualizar cuándo una dieta es más saludable que otra. Y en este caso aquí visualizamos una rueda de los alimentos que separa los alimentos en 6 grupos distintos, en función del tipo de nutriente que cada uno de esos grupos aporta de manera principal, porque en general cada alimento en realidad está entregando
una gran diversidad de nutrientes, solo que hay algunos nutrientes que son preponderantes en algunos tipos de alimentos. Y al mismo tiempo la rueda nos muestra la proporción. Esta rueda en cierta manera representa el 100% de la dieta, y entonces cada fracción que corresponde a cada grupo de alimentos nos está indicando también de manera proporcional la cantidad del tipo de nutriente que debiéramos considerar para una dieta saludable. Este diagrama es especialmente interesante porque además relaciona el tipo de nutriente o el grupo de alimentos con las funciones que esos nutrientes están desempeñando. Entonces vemos que los alimentos de los grupos amarillos fundamentalmente cumplen una función energética, los alimentos del grupo más anaranjado o rojo cumplen una función fundamentalmente estructural, mientras que los alimentos de los grupos verdes cumplen una función fundamentalmente reguladora. En el centro de la rueda de alimentos está el agua como elemento básico y permanente, digamos, continuo, en el sentido de que no tenemos que escatimar recursos en el consumo de agua, porque es fundamental, y al mismo tiempo hay un par de elementos que nos representan o que nos recuerdan la necesidad o la importancia de la actividad física. Con esa idea, entonces, pensando en una dieta saludable, los invito a reflexionar en torno a su dieta actual. A lo mejor es interesante incluso hacer el ejercicio de pensar cómo nuestra dieta ha cambiado en estos días de confinamiento. Muchos a veces desarrollamos harta ansiedad y entonces pasamos por la cocina varias veces al día. Tal vez es momento de mirar cómo está nuestra dieta, y para eso les propongo este ejercicio de pensar y de escribir, de anotar cuáles son los alimentos que estamos consumiendo en menor cantidad, cuáles son los que estamos consumiendo en cantidad moderada, cuáles son los que estamos consumiendo en mayor cantidad. Y en función de ese registro que hagamos de nuestra propia dieta, entonces reflexionemos en torno a cuán variada está siendo nuestra alimentación y si está siendo suficientemente saludable o no. Este ejercicio de esta diapositiva se las he dejado disponible en un foro para que puedan desarrollarlo en la medida en que vuelvan a mirar el material que está disponible en el aula. Esto es lo que quisiera contarles hoy día. Lamento que no hayamos extendido tanto, nunca es mi intención ni mi gusto extenderme tanto, pero revisamos varias cosas y bueno, la grabación va a quedar disponible. ¿Hay alguna pregunta o inquietud antes de que finalice la sesión? Nos queda un minuto de esta conexión. Ok. Bueno, entonces si no hay comentarios o preguntas, les recuerdo la evaluación para el próximo miércoles. Por ahora el foro que les acabo de indicar va a estar disponible para que lo puedan trabajar, va a quedar abierto, no hay un plazo definido aún. Espero que aprovechen el receso, que descansen, que se organicen y reorganicen y que acompañen harto a sus familias y que se acompañen también con sus familias, ¿ya? Cuídense mucho, que estén muy bien. Saludos a todos. Chao, profe. Chao, chao.